Hola, les saluda Douglas Padilla. Eh, Hoy vamos a hablar sobre lo que son los planos y ángulos en la fotografía artística y vamos a comenzar dando una pequeña definición. En la fotografía y en el cine, el plano se refiere a la proporción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Que cada plano nos va a decir a qué se está refiriendo o de qué nos está hablando. Cada plano transmite una emoción o transmite un tema que lo vamos a ir viendo en cada uno de los diferentes planos que hay. Y vamos a comenzar con el gran plano general. Dice que el gran plano general o plano general largo muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto o figuras no se pueden ver detalladamente. Se pueden ver a lo lejos, perdido, pequeño o masificado entre muchas cosas. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente de un todo. Como podemos ver en este fotograma de, del Señor de los Anillos, podemos ver a Gandalf el Blanco caminar hacia esta ciudad que está acá. Esto es un gran plano general. ¿Por qué? Porque estamos viendo las montañas, el cielo, este fondo de acá, podemos ver la ciudad, podemos ver a Gandalf, podemos ver dónde está caminando Gandalf. O sea, el gran plano general abarca todo lo que se necesita para expresar una idea. Podemos ver el dramatismo en esta imagen mientras Gandalf cabalga como dando una señal de esperanza, como dando una señal de que por fin ha llegado esa ayuda o ese mensaje. La imagen habla sola, porque al mirar la ciudad al fondo, podemos destacar que Gandalf se dirige hacia ella. Ahí hay otro mensaje. Y también nos quiere decir toda la imagen en totalidad que hay algo, hay un mensaje, hay una esperanza por cómo se utiliza la iluminación, la luz, todo eso lo podemos ver. En eso se destaca el gran plano general. Otro gran plano general podríamos hablar cuando miramos una ciudad desde lejos y se puede ver toda su infraestructura, sus puentes, sus catedrales, las universidades, las casas, todo eso conforma un gran plano general. Ahora vamos a hablar del plano general. En el plano general, eh, se ofrece un mayor ángulo de cobertura de la escena. Su propósito es resaltar una situación dando importancia a la escena en conjunto y no específicamente a un detalle en particular. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta escena, este fotograma de esta película. Ah, por cierto, para explicarle qué es un fotograma es, es una pequeña unidad en que se divide una serie de imágenes que en movimiento produce una escena. Por ejemplo, cuando nosotros miramos una película realmente no estamos viendo una imagen en movimiento, sino que son miles y millones de fotogramas moviéndose a tal velocidad que da la impresión de movimiento. Esto es un fotograma. Y ustedes me dirán, ¿por qué se están utilizando fotogramas en una clase donde se está destacando la fotografía? Pues porque la fotografía no solamente se ve incluido en nuestro día a día, sino que la fotografía también se ve muy íntimamente relacionado con el cine, ya que sin las fotografías no podría haber cine. Como les digo, una sucesión de fotogramas hace movimiento y es lo que nosotros podemos ver en la pantalla en la pantalla cuando estamos viendo una película. Eso es un fotograma. Ok, continuando con esto después de haber
definido esto para que no haya confusiones, en este fotograma nosotros vamos a ver esta escena. En el plano general siempre los cuerpos están completos, de pies a cabeza. Miren, aunque estos están sentados, se ven de pies a cabeza. Obviamente que aquí donde ya se escapa de la imagen de la cámara, ya no, pero si se pudieran ver, tendrían que aparecer completamente, el cuerpo completamente. En el plano general, perdón, en el plano general también nosotros podemos ver el fondo, porque el fondo nos sitúa a dónde nos encontramos. Aquí podemos ver de que están en algún tipo de reunión, donde se está discutiendo algo, puede ser una clase, y la imagen nos está diciendo que están en algo importante, ya que están todos ellos aquí sentados y ella puesta de pie acá está con este mantel, eh, con este mantel dando algún tipo de clase. Nosotros podemos saber también de que dentro de los planos vamos a encontrar muchos ángulos. Miren, podemos ver este ángulo del pañuelo, el ángulo del brazo de la mujer, el ángulo de ellos sentados, ¿ven? ¿Ven? Los ángulos de estas torres que hay acá, aquí hay otro, podemos encontrar mucha diversidad. Entonces, en los planos generales, esto se tiene que ver. Siempre se ve el cuerpo completo, se ve el lugar donde se encuentra la persona o las personas y es muy fácil identificar. Ahora vamos a ver el plano medio. La toma comienza a la altura de la cintura hasta la cabeza. Se le considera un plano de retrato. El plano medio concede mayor importancia a los aspectos emocionales del sujeto. ¿Por qué? Porque al momento de ser un plano que se encuentra desde la cintura para arriba, la gestualidad de nuestro rostro queda a simple vista junto con la expresión o los ademanes de nuestras manos. Entonces, por eso se puede dar mucha importancia a los aspectos emocionales del sujeto a quien se le está tomando la foto o la imagen. En este plano influye el hecho de hacer la fotografía en formato vertical u horizontal. En primer caso, el personaje ocupa la gran mayoría de la escena y el fondo pasará desapercibido. Si nosotros podemos ver en esta imagen cómo el fondo está borroso, no representa ninguna importancia relevante más que solo decirnos dónde se encuentra la persona, pero la persona en sí es la información principal, es lo que se quiere transmitir. Vamos a hablar ahora sobre primer plano. En el primer plano es el retrato del rostro. Agranda el detalle y miniaturiza el conjunto de la escena. Eliminando la importancia del fondo, es muy útil para recurrir a encuadres verticales, reservando los horizontales para cuando tenemos imágenes en las que el rostro se acompaña con gestos de las manos o querramos jugar con el aire de la imagen, etc. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que por medio del primer plano nosotros podemos transmitir cosas muy bonitas. Por ejemplo, la foto que nosotros tenemos acá, vamos a observar que gracias a la luz, gracias al desenfoque del fondo, gracias a la gestualidad de su rostro y también a los ademanes de su cuerpo, nosotros podemos identificar algunos mensajes, por ejemplo, que ella es pura, que ella es buena, que ella tal vez tenga dotes divinos, podemos sacar mucha información gracias a la colocación de sus manos, el rostro sereno, etc.
algo muy importante del primer plano es que el cuerpo y el fondo pasan a ser segundo plano. Lo que importa más en el primer plano es el rostro con respecto al fondo y al cuerpo. Como les repito, podemos ver el cuerpo que está acá y el fondo. Y todo esto hace un primer plano. Vamos a ir viendo que hay otros estilos que son más detallados. Por ejemplo, el plano americano. En el plano americano, la toma abarca desde la altura de las rodillas hasta la cabeza. Su origen se ubica en las películas del oeste y no fue hasta entonces cuando se comenzó a hablar de este plano como tal. Apareció porque se requería un tipo de plano medio que capturase al sujeto con desperdicio del fondo, pero que permitiese ver el desenfunde del revólver. En otras palabras, se necesitaba, por medio de esta imagen, por medio de este plano, se necesitaba ver cómo el vaquero desfundaba su pistola de su funda, ¿verdad? Entonces, por eso se creó este plano mediante en la década en la que se utilizaba mucho o que se hacían mucho este tipo de películas. Ahora, nosotros vamos a ver en esta película que es El Gladiador, vamos a ver que se está utilizando este plano. ¿Por qué? Porque se necesita ver la gestualidad de su rostro, los ademanes que hace con sus brazos, el arma que está utilizando, que generalmente son largas y que no se podrían ver en un plano medio normal. Entonces se utiliza este plano americano que, como les decía, es un derivado del plano medio, pero un poco más abajo, a la altura de las rodillas, un poquito más abajo de las rodillas, para que se puedan ver con claridad este tipo de armas. ¿Ve? Vamos a ver primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano es aquel que en un retrato va desde la frente del sujeto hasta la barbilla aproximadamente. Puede sobrepasarse o no, o puede ser menos. Podemos ver y destacar en el primerísimo primer plano que el rostro es el foco principal de la imagen. No podemos ver nada más. El fondo queda completamente nulo, ni siquiera sale, está en negro. ¿Por qué se hace eso, ese fondo negro? Para destacar aún más la gestualidad, el rostro, que podamos ver sus emociones. En este caso, el rostro de este muchacho, a mí en lo personal me transmite que está enamorado de ella y que ella puede ser de que esté enfocada en otras cosas, pero no tiene tiempo para amar, sino que tal vez lo esté ignorando. Pero ven, por medio de esta fotografía, que para mí me parece muy bonita, muy bella, muy bien tomada, porque nos da mucho de qué pensar, qué analizar. El primerísimo primer plano es muy bonito utilizarlo porque podemos ver la gestualidad de los ojos, de la boca, de la nariz, de los cachetes, de la barbilla. Es muy bonito. Ok, vamos a continuar con el plano detalle. Se refiere a hacer una toma cerrada de una parte de la cara. Pueden ser labios, ojos, nariz, etc. Los detalles se agrandan al máximo y la carga emocional alcanza su punto álgido. Por ejemplo, estos fotogramas que nosotros vemos aquí es de una película famosa llamada Psicosis. Podemos ver cómo la cámara se cierra justamente en la boca, aquí en el vientre donde es apuñalada, aquí de donde sale el agua y aquí por el desagüe. Estas cuatro son muy buenos ejemplos de plano detalle. Podemos también, no sé si se han fijado, cuando en una película comienza con alguien escribiendo, que se puede ver el carboncillo,
cómo se va degradando del lápiz y va cayendo sobre la hoja. Esos son planos de detalle, un plano de detalle de una mano, de un dedo del pie, de un ojo, de un diente, de una nariz, etcétera. Todo eso son planos de detalles. Ahora vamos a continuar con los ángulos fotográficos. El ángulo de una fotografía es la inclinación con respecto al suelo de una línea imaginaria que se genera al fotografiar a un sujeto. Podemos ver aquí el sujeto y las diferentes posiciones que ocupa la cámara. Ok, vamos a comenzar con el ángulo recto o normal, que es este que nosotros vemos acá. Vemos que la cámara está recta, por eso su nombre, ¿ven? Recta completamente para tomar la fotografía. Esta imagen que ya habíamos visto, este fotograma, es un ángulo recto, es un plano general en ángulo recto, porque la cámara fue puesta de manera recta y fue tomada en ese ángulo. Ángulo picado. Vamos a ver, vamos a identificar el picado aquí. Aquí lo tenemos. Podemos ver que la cámara tiene cierta inclinación hacia abajo. Y este es el producto de una fotografía en ángulo picado. Ahora la pregunta sería, este es un ángulo picado, pero ¿qué plano es? Hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que ver, chicos, para ver qué tipo de ángulo qué tipo de ángulo es. Ok, podemos ver qué hermoso esta fotografía que estamos viendo. Es obviamente un plano, un primer plano en un ángulo picado. Y es una bella foto en la que nos expresa muchas cosas. Cada quien me imagino que va a sentir algo diferente. A mí me expresa algo y me parece una foto muy bonita. Vamos a continuar ahora con el contrapicado. En el contrapicado vamos a ver esta orientación en la que se toma desde abajo. Este tipo de ángulo generalmente se utiliza para darle más poder o más fuerza o cierta autoridad al objeto que se está tomando. En este caso es este hombre que se le quiere dar cierta autoridad, cierto semblante fuerte, por eso se toma, miramos los leones, la gran silla, diciéndonos directamente que él tiene una autoridad fuerte, a contrario del ángulo picado, que más bien nos hace pensar en pobrecito que es vulnerable o que es frágil. ¿Me explico? Este es un ángulo picado y en contra picado podemos ver esto de que es lo contrario, ¿verdad? Obviamente. Vamos a buscarlo en esta imagen. ¿Dónde se encuentra el contrapicado? Lo podemos hallar acá. Miren cómo es el ángulo que se utiliza con respecto al sujeto que se está tomando. ¿Ven? Si ustedes se han fijado, hay películas en las que comienza la cámara grabando desde el suelo una casa en penumbras y eso nos transmite un sentimiento de temor, de miedo, de suspenso, porque se está enfocando en la casa de que hay una fuerza anormal en ella, en algo inanimado que tenga una fuerza, nos quiere decir alguna información sobre espectros, sobre fantasmas, etc. Ok, vamos a continuar con el cenital. El cenital viene de la palabra cenit, que es el punto más alto en que se coloca el sol. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir el cenital? Que se coloca justamente sobre la cabeza. Se toma
de arriba, justamente sobre la cabeza, hacia abajo. ¿Ven? Como podemos ver en la imagen de ejemplo, podemos ver el cráneo, la cabeza, el cabello, justamente sobre la actriz. ¿Ven? Ella es el punto focal de la imagen. Ese es el cenital. Cuando nosotros miremos algo desde su punto más arriba, desde el punto más alto hacia abajo, eso es cenital. Excelente. Ahora vamos a ver el nadir, que al contrario del cenital, la cámara se coloca abajo, completamente hacia abajo, de abajo para arriba. Podemos ver esta fotografía de la Torre Eiffel que se está tomando de abajo para arriba, justamente hacia arriba. Ese es el nadir, el ángulo nadir. Fíjense bien cómo se coloca la cámara, cómo está acá, cómo se ve. Muy bonito. Ok, ahora vamos a ir al ángulo holandés. Es un encuadre en el que la cámara se inclina de 25 a 45 grados respecto a la línea del horizonte. Pero no hay que ser tan matemáticos. Podemos ver claramente cómo queda el suelo. Miren, inclinado completamente. Ese tiene que ser nuestro punto de referencia. ¿Ven cómo queda el suelo? ¿Ven cómo queda Batman, el Guasón? Esta técnica ha tenido múltiples detonaciones en el cine y la fotografía. Su principal atribución es la sensación de inestabilidad en una escena. Sin embargo, es usado con otras funciones como admiración, dinamismo, horror y fantasía. En este caso lo que quieren dar es dinamismo, ya que viene Batman y lo agarra de la silla y lo levanta sobre la mesa, y para poder captar todo ese montón de movimientos, tanto corporales como, como gestuales, tuvieron que tomar este tipo de ángulo. Miren cómo abarca todo el cuerpo del Guasón, y si se fijan, seguimos utilizando los ángulos. ¿Ven cómo se utilizan los ángulos? Y podemos ver a Batman, podemos ver claramente al Guasón, podemos ver el lugar. Este ángulo es muy bonito, se puede utilizar cuando a veces no ajusta la cámara y queremos abarcar más espacio o más cuerpo. Es muy bonito. Y este es el ángulo holandés. Ok, chicos, espero que hayan aprendido. Muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía por si acaso quieren informarse mejor. Un saludo y hasta la próxima.